¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, el Altísimo me permite estar en medio de ustedes, para orar por ustedes, para ser su madre y su refugio. Hijitos, los invito, regresen a Dios y a la oración, y Dios los bendecirá abundantemente. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el jueves eucarístico, en el jueves sacerdotal, el programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, jueves de la cuarta semana del Salterio. Estamos en la semana 16 del tiempo ordinario. Nuestra iglesia celebra hoy la memoria del beato Sebastián de Aparicio. Este hombre fue un verdadero domador de animales y se hizo santo haciendo de agricultor, de transportador y de mandadero. Nació en el año 1600. Fue beatificado en el año 1787. Y bien amigos, entonces vamos a entrar al cuerpo del programa. Muy especial el programa de hoy. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar de una, si Dios lo quiere, próxima beata de la iglesia colombiana, aún más de la iglesia antioqueña. Es importante este dato. Nosotros, como ustedes conocen, hemos tenido referencia de muchos beatos y santos del país. El país solamente tiene una santa canonizada. El país tiene mucha gente santa, pero hablamos de canonizados o canonizadas. Tenemos solamente a Santa Laura Montoya, sobrina del personaje de quien hoy vamos a hablar. Pero el país tiene, por fortuna, muchos ilustres beatos. Está el padre Pedro María Ramírez, que murió martirizado en Armero ese nefasto 9 de abril de 1948. Tenemos a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, nació en Santo Domingo, Antioquia, de los misioneros de Yarumal. Tenemos a Marianito, todos lo conocen. Tenemos a Jesús Aníbal Gómez de Tarso, de la comunidad de los padres claretianos, martirizado en España. Tenemos a Berenice Henker, la madre Berenice, recientemente beatificada, de las hermanitas de la Anunciación. Hermanitas porque así dice su constitución canónica, no hermanas, sino hermanitas. Porque algunos pueden pensar que es demasiada confianza, abuso de confianza, de decir hermanitas, no, pero así les gusta a ellas y así se les llama. Tenemos a un beato de Jardín, de los hijos de San Juan de Dios, Juan Bautista Velázquez, martirizado en España, Esteban Maya, de Paco Rapaisa también, aquí en la frontera de Antioquia con Caldas, del Gran Antioquia, Esteban Maya, también de San Juan de Dios, Melquía de Ramírez de Sonsón, de San Juan de Dios, Eugenio Ramírez, aquí cerquitica de La Ceja, Eugenio, Rubén de Jesús López de La Concha, o sea, de Concepción,
tenemos también a Arturo Ayala de Paipa, Boyacá, a Gaspar Páez de Tello, Huila. Tenemos a María Encarnación Rosal, no es colombiana, pero su vida en gran parte se realizó en Colombia, sus restos están en la ciudad de Pasto. En la fila de beatos próximos tenemos al padre Toñito del santuario. En fin, otros próximos y posibles beatos en fila. Eso quiere decir, y por eso nombramos esta lista, porque aunque el mundo está muy corrupto, la degeneración en las costumbres es un hecho, la increencia es un hecho, sin embargo la gracia de Dios no se ha ido, la iglesia no terminará nunca, es indestructible y por ello estos beatos están demostrando que es posible la santidad. Vamos a hablar hoy de una próxima beata, si Dios lo permite, María de Jesús Upegui. Ella es tía de la Madre Lau, fundadora de las Hermanas Siervas del Santísimo. Vamos a hablar con una muy querida e ilustre escritora, María Catalina Nichols Vélez. María Catalina escribió un libro que se llama Compendio Histórico y Biográfico de la Sierva de Dios, María Jesús Upegui Moreno, y habla de su época. Es un libro muy hermosamente editado. Qué bueno saludarte, María Catalina. Te agradecemos mucho que hubieras venido por aquí a darnos estas buenas nuevas. Catalina, ¿cómo te va? Don Orlando, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de dar a conocer la vida y obra de la Madre María Jesús. María Jesús Upegui, este libro que editaste, ¿cuánto hace que salió a la circulación, Catalina? El libro salió en 2017 con una coedición de la Congregación Siervas del Santísimo y de la Caridad con la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Y ha tenido buena aceptación? Sí, ha sido parte del proceso que se viene llevando. Es uno de los libros que se lleva a Roma, al proceso, y ha sido un muy buen material para dar a conocer la vida y obra de la Madre, que antes no se había conocido. Sí, es poco conocida, desafortunadamente. Hablamos ahora extra micrófono que nuestra sociedad conoce mucho de estrellas del cine, del deporte, de la canción, de la política y de otras disciplinas, y más bien poco de lo que interesa realmente al alma, a la salvación. Aquí hablamos claro, Catalina, no andamos con rodeos. Esta es la gente más importante que da nuestra sociedad, la gente que se ha logrado santificar en su vida diaria. Bueno, María Catalina Nichols, ¿cómo se aficionó a escribir historia? Eres aficionada a la historia, eres historiadora. Yo soy historiadora de la Universidad Nacional y llego a conocer a la Madre porque llegué a organizar el archivo para su canonización. Organizo el archivo, escribo la historia, empiezo a investigar lo que faltaba en la historia de ella, y así es como llevo trabajando con la congregación 10 años. Y en cuanto respecta a tu determinación, porque un historiador, una historiadora, pues abarca es un mundo de lo que ha transcurrido, de la experiencia humana, pero te llamó la atención hacer historia de una beata, ¿por qué? A ver, la Madre María Jesús es una persona muy especial, porque como usted lo decía, pues ahora en el siglo XXI las personalidades son cantantes, actores, pero en el siglo XIX eran políticos, eran personas que trabajaban en la sociedad. Y la Madre María Jesús fue una persona muy reconocida en el siglo XIX. Claro. Ella estaba en todas las obras de caridad que surgieron en el siglo XIX, la Madre María Jesús o las fundó o las llevó a un feliz término. Entonces ella ocupa en la historia un lugar muy importante, en la historia de Medellín, un lugar muy importante en toda la segunda mitad del siglo XIX. A ver, María Catalina, entonces la Madre, se le dice así, ¿cierto? Ella es sierva de Dios. Sierva de Dios. Pero fue la madre fundadora de las siervas. Sí, ella es la madre fundadora de las siervas,
Pero adicionalmente, antes de fundar las siervas, ella fundó el Hospital Mental. El Hospital Mental de Antioquia es fundado por ella. A ver, paremos ahí que dice hay un dato demasiado importante. Bueno, aquí nos lamentamos mucho. Fijémonos cómo gente tan querida de la iglesia ha hecho obras sociales, pero determinantes. Y ahora nos decís esta noticia muy grata, muy nueva para la mayoría, así como la Universidad de Antioquia, por muy revoltosa que sea, y por muy científica que sea, y por muy importante que sea, y es una gran universidad, la fundó la iglesia. La gente no sabe eso, generalmente. Entonces el Hospital Mental, que ha atendido esa falencia de tantas personas, ese Hospital Mental fue fundado por esta religiosa. Sí, el Hospital Mental fue fundado por ella. Ella inició en 1869 a trabajar en el Hospital de Caridad, Hospital San Juan de Dios. Y en el Hospital San Juan de Dios, por una ley, no recibían enfermos incurables, que eran los locos o enajenados de la época. Claro. Como ella trabajaba y ella era la administradora del hospital, ella los recibía por debajo y pagaba de su sueldo la estadía de ellos. Pura caridad. Cuando ya fue pues como imposible, ella fundó la primera casa de enajenados en 1875. Y en 1878 recibe ya apoyo del gobierno de Medellín, distrito, para fundar la Casa de Locos. Bueno, el Hospital Mental, ¿cómo se llama? En este momento, ya a partir de todo lo que hemos hecho, del trabajo que se ha hecho de rescatar la historia de la sierva de Dios María Jesús Upegui, logramos que por una ordenanza del departamento de Antioquia, el Hospital Mental adoptara el nombre de María Upegui. Entonces, el Hospital Mental, desde hace 2 años, se llama Hospital Mental María Upegui. Bueno, pero ¿por qué esto no se ha conocido de manera profusa, Catalina? Hace un mes se inauguró, o sea, pues se hizo la celebración del nombre y se inauguró un busto en honor a la madre que está en el Hospital Mental, en la entrada de urgencias del hospital. Ay, Catalina, hay mucha historia interesante que nos has traído. Qué bueno tener muchos programas contigo. María Catalina, personalmente, ¿tu vocación de historiadora la orientas mucho al contenido cristiano o no? En este momento está totalmente orientada al contenido cristiano, al contenido social, porque no podemos desligar las obras que hicieron estos personajes, que son muy importantes para la historia de Medellín. Claro. Y que estuvieron muy ligados a la Iglesia Católica. Y que aún hoy, porque es que la obra de la Sierva de Dios sigue siendo importante, porque sus 2 obras insignes, que son el Hospital Mental y la Congregación, están vivas aún, o sea, llevan más de 100 años de historia. Total que entonces, la comunidad de siervas del Santísimo y de la Caridad lleva más de 100 años. Sí, la congregación fue fundada en 1901, es la primera congregación religiosa fundada en Antioquia, porque antes las traían de Europa, pero ella es la primera congregación religiosa fundada aquí en Antioquia. Bueno, aquí estamos con una copia de datos que nos tiene gratamente sorprendidos, Catalina. ¿Por qué no habías venido antes, por Dios, a contarnos esto tan bonito? María Catalina, y la obra de María Jesús Upegui, de la madre María Jesús Upegui Moreno, pues está muy ligada entonces al progreso de nuestra ciudad, de nuestro departamento, porque en lo religioso y en lo social, según vemos, pues, no, interesantísimo. ¿Cómo llegaste a la comunidad? No que hubieras llegado a ser monja, pero sí a conectarte con ese modo de ser espiritual. Pues no, mi llegada a la congregación es obra de la Sierva de Dios, porque el proceso necesitaba, Monseñor Ricardo, hizo pues como la aclaración de que debía pues como ser muy histórico. Entonces buscaron un historiador, pero un historiador que también trabajara con archivos. Y el profesor Roberto Luis Jaramillo, que es historiador de la Universidad Nacional, él me recomendó, le recomendó a las siervas
mi trabajo, que yo sabía de archivos, también tenía conocimiento en historia, y así fue que llego yo a la congregación. Bueno, pero en tu corazón de escritora te has sentido muy realizada con esta vinculación. Ha sido todo un encuentro, porque todo lo que yo he ido encontrando de la madre ha sido como derechito, se hace solo, como todo lo que ella Se hace va solo haciendo. con el esfuerzo humano. O sea, sí, yo lo voy haciendo, pero todo, o sea, si yo necesito un dato que me está haciendo falta, estoy segura que el dato aparece por algún lado. ¿Y dónde era consultas? Los datos de ella han estado muy dispersos. Están en el Archivo Histórico de Medellín, en el Archivo Histórico de Antioquia, en el Archivo Fotográfico de la Piloto, en el Archivo de Amalfi, la Notaría de Amalfi. ¿Por qué en Amalfi? Porque el papá de ella tuvo una hacienda que se llamaba La Víbora en Amalfi. Ah, pero... Entonces, todo el testamento y todas las propiedades aparecen en Amalfi. ¿Ella era de Medellín? Ella era de Medellín, ella nació en San Cristóbal. En el corregimiento En el de San corregimiento Cristóbal. de San Cristóbal. Nace ahí y a los 3 meses pasa el papá, la familia paterna vivía en Aná, que son lo que es hoy Robledo. Claro, sí. Mira qué bien esto. Y te has sumergido en la historia de esa familia. Has tenido que consultar, no sé, de pronto en los archivos parroquiales. Se consultan los archivos parroquiales, en el archivo de la curia, en el archivo histórico de la curia. Entonces hemos encontrado varios material muy bueno, no solamente de la Sierva de Dios, sino de la historia de Medellín, de la historia del mismo hospital, que no se conocía. ¿Te han permitido ese acceso o has encontrado a veces resistencia? En algunos archivos ha habido resistencia, pero finalmente han dejado. Que el historiador tiene que ser muy terco. Sí, ¿no? Y de todas formas, lo que yo decía, los tiempos de Dios son perfectos y todo ha ido como caminando en el momento que lo hemos necesitado. Claro. Ahora, en este momento, acaba de terminar el proceso para las virtudes, el Tribunal de Virtudes. Entonces todo como que se encontró para que terminara ese proceso. María Catalina, ¿cuál es la persona postuladora? Es como se dice, ¿no? En este momento el postulador es el presbítero Asdrúbal Rincón. Él es el que dirige en este momento el Archivo Histórico de la Curia. Y es postulador de María de Jesús. Él es el postulador de la causa. ¿En qué momento de ese proceso podríamos estar? En este momento ya se está terminando el Tribunal de Virtudes. Monseñor Ricardo debe llevar el informe a Roma para que a ella la declaren venerable. En Roma la declaran venerable. O sea, ella es sierva de Dios. Ella es sierva de Dios. Que viene a ser un diríamos, ¿cómo llamará esto canónicamente? No es un decreto, es que es sierva de Dios, es como... Que ella pertenece al pueblo de Dios y es... O sea, es una persona esclarecida de virtudes comprobadas, ¿no? El de las virtudes comprobadas ya sería el proceso que sigue, que es cuando la declaran venerable. Entonces, en este momento, a ver, ya superó la primera etapa, que es ser sierva de Dios, que es proceso local. Es proceso local, diocesano, pero pues. El Nihil Obstar, que dice que es ya sierva de Dios, lo da Roma. Bueno, es cuando se dice que ella es bautizada, que ella era católica, o sea, que ella Roma pertenece... dice, nada impide, que es lo que significa Nihil Obstar, nada impide que se declare sierva de Dios. La iglesia es muy seria en sus cosas, ¿no? Extraordinario. De sierva de Dios va a seguir venerable. Venerable, ¿qué quiere decir? O sea, ya se terminó toda la etapa histórica, ya se recogió todo el material de su historia y aparte de eso se hizo el proceso de virtudes, entonces se acaban de recoger testimonios, normalmente de personas que la conocieron, pero como la sierva de Dios falleció en 1921,
ya hay muy pocas, o sea, ya no hay ninguna persona que la haya conocido, sino personas que han conocido su trabajo y que han conocido testimonios de personas que sí la conocieron. ¿Y ya esta etapa continúa bajo la administración de Roma, de la Congregación de los Santos, o todavía es local? Acá ya termina la etapa local con el informe que ya se le envía a Roma. Ya llegando a Roma ese informe, ya sigue el proceso en Roma. Bueno, hay que pedirle a Dios la dinámica en estos procesos. Esos procesos, María Catalina, no sé si estaría de acuerdo con nosotros, tienen dos caminos, dos situaciones. Una, la humana, el desenvolverse, en lo cual intervienen muchas personas, ¿no? Y otra, la divina, que es el tiempo que decías de Dios. Qué bueno que esto fuera bien ligero. Esperemos que sí, pero no podemos sino esperar y pedirle a Dios. Bueno, pues pidámosle a Dios que tú estés presente en la canonización catalina, que te toque en tu juventud que tienes estar en la canonización. ¿Por qué no podemos pedirle esto a mi Dios? Claro que sí. Claro. Tú habías dicho que Madre María Jesús Upegui, nosotros nos quedamos diciéndole madre porque así le conocimos en cierto modo de hablar de amigas que tenemos en la comunidad. Decíamos o dijiste extramicrófono que habría tenido contigo varios favores. Sí, ella. ¿Algunos los podrías contar o no? Si no se puede, no se puede. El último fue un accidente que sufrió mi hermano con mi niño en carretera. Ya. Cuando fueron a salir para ese viaje, yo les entregué una estampita de la madre. Y mi hermano la guardó en la guantera del carro. Era de noche y el carro se estrellaron con ganado en la carretera. Claro. El carro quedó... Fue por la costa, seguro. Por la costa. Claro. El carro dio pérdida total y quedó todo estripado hasta el punto de la guantera. Ellos dos no se aporrearon absolutamente nada. Mira, o sea, a ver, en un término muy paisa, el carro se arremangó del golpe. Se arremangó hasta el punto donde estaba la estampita. Bueno, aquí hay unas estampitas que nos dejó nuestra querida amiga María Catalina y no las ofrecemos porque es que apenas nos dio algún día, ojalá nos traiga más. Bueno, nos dio un poquito. Los primeros que vengan por aquí la tendrán. María de Jesús Upegui. ¿Te encariñaste con María de Jesús Upegui? Claro que sí. Y esto no es un accidente, una casualidad. Los que quieran ir a visitarla, los restos de ella están en la Placita de Sea, que es la casa madre del convento. Hay un convento, sí. Allá fue donde fue fundada la congregación, es la primera casa. Nos da la impresión de que allí habría una capillita de adoración perpetua, ¿o no? Allá hay una capilla, sí. Hace muchos años estaba abierta permanentemente. Ahora por el lugar donde está, que es en la plazuela de Sea, por la inseguridad, pues la puerta de la capilla no puede abrirse. Pero si ustedes van por el otro lado del convento, tiene una entradita que es solamente como peatonal. Nuestra querida María Jesús Upegui falleció ¿cuándo? Ella falleció el 7 de julio de 1921. Bueno, entonces estamos a 100 años, poco más, de su fallecimiento. Ella nació el 24 de octubre de 1836. Bueno, ¿cómo es ese parentesco con la madre Laura? Ella es tía de la madre Laura, porque su mamá, su padre que era Lucio Upegui, se casó en segundas nupcias con Mariana Echavarría. Cuando nació María Jesús Upegui Moreno, muere su mamá, que era María Jesús Moreno Velázquez. Don Lucio se casa en segundas nupcias tiene a la mamá de la madre Laura. Ajá. Entonces María Jesús Upegui quedó huérfana de madre muy... recién nacida. Recién nacida. Mira pues las obras de Dios, lo que hizo en ella. ¿Cómo? A ver, ella sintió desde muy temprana edad su ¿qué diríamos? Su carisma. Ella desde pequeña ayudó
a todos los pobres. Desde pequeña ayudaba en la iglesia, hacía catequesis, acompañaba a sus hermanitos, fue madrina muy joven de los primitos y de los hermanitos para la confirmación. Comienza trabajando como costurera para ayudarle a su familia, ayudaba y hacía los vestiditos para darle a los niños en las Navidades, les daba Juárez. Luego comienza a trabajar en el Hospital San Juan de Dios y en la Cofradía San Juan de Dios, que ella funda la Cofradía San Juan de Dios estando en el hospital. O sea, otra fundación. Es una de las tantas fundaciones. Muchísimas gracias, María Catalina, por tu deferencia al permitirnos conocer datos tan importantes. Mañana seguiremos contigo en una nueva entrevista. A todos ustedes, amigos y amigas, agradecemos la deferencia que han tenido con nosotros al sintonizarnos en este programa de evangelización. Recordemos que en Ava Comunicaciones tenemos títulos de librería muy importantes para nuestra vida espiritual. Y como siempre, los servicios de video y audiograbación. Igualmente, camándulas, medallas, estampas, en fin, todo en la línea de la evangelización. A Nuestra Señora de la mano de San José le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción Ava Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se va.